señor Delgado Guemes. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ayer se presentó una censura contra el ministro de Salud, o se está presentando una censura contra el ministro de Salud, y muchas dudas surgieron, ¿no? Una de ellas es si se puede censurar antes de interpelar, y la otra es si es que se puede censurar e interpelar antes siquiera de que el gabinete reciba el voto de confianza. Bueno, en principio la censura no puede presentarse y menos debatirse o aprobarse si previamente no se ha cumplido con los requisitos que señala el reglamento del Congreso. El primero es que el ministro haya sido interpelado, el segundo, que el ministro haya sido invitado, el tercero, que el ministro haya decidido concurrir voluntariamente y no haya sido ese el caso, y en cuarto lugar, que el ministro que ha sido citado no haya ido. Si es que no se produce ninguna de esas cuatro circunstancias, no cabría la presentación de una moción de censura. Eso es lo que señala el reglamento del Congreso. No se prevé absolutamente nada más. Por lo tanto, la siguiente pregunta, que es, si es que cabe censurar a un ministro que aún no ha participado del proceso de investidura junto con el gabinete y por lo tanto aún no tiene la confianza del Congreso, si es que cabe interpelarlo o censurarlo. La respuesta la tenemos en la experiencia. El caso más conocido es el de la ocasión en la que, siendo ministro de Defensa, el señor Pedro Cateriano, y cuando aún no había recibido la investidura el gabinete de Juan Jiménez Mayor, él fue al Congreso voluntariamente con el objeto de solicitar la confianza del Congreso respecto de la delegación de facultades que solicitaba como ministro de Defensa para llegar a la lucha, mejorar la lucha contra el terrorismo y contra la inseguridad. Entonces, no impide nada que un ministro sea censurado antes de la presentación del gabinete respecto del voto de confianza. Y la razón es muy sencilla. El gabinete está en plenitud de funciones desde que juramenta el cargo delante del presidente de la República. El voto de investidura tiene una naturaleza que es ratificatoria, pero que no impide la validez ni que tenga ningún tipo de defecto la asunción de actos por cualquiera de los miembros del gabinete. Sí. De manera que, en buena cuenta, sí se puede o no se puede censurar a un ministro que no ha sido objeto de un voto de confianza del gabinete del que forma parte. La respuesta es sí. Más bien, el problema que se presentó ayer fue de otra índole, porque la pregunta era si es que cabía censurar a un ministro cuando el presidente de la República, por un medio informal, había anunciado que había aceptado la renuncia del ministro de Transportes. Entonces ahí la pregunta era si es que el Twitter del presidente de la República tenía carácter vinculante respecto de la aceptación de la dimisión del ministro de Transportes. En ese caso, la respuesta es que mientras que no sale la resolución suprema con la que se acepta la renuncia y mientras que esa resolución suprema no entre en vigencia, para lo cual se requiere que la resolución haya sido publicada un día antes. El día posterior recién empezaría la vigencia. Si la resolución suprema ha sido aprobada el día de ayer y publicada el día de ayer, en la vigencia de la remoción por el presidente de la República solo entra en vigor el día de hoy. Entonces la pregunta hoy es si es que cabe censurar a un ministro que ya ha sido removido por el presidente de la República. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hay quienes consideran que ayer, a pesar de, y usted hace bien referencia al tuit del presidente de la República, en ese momento se detuvo el debate, ¿no?, de la moción de censura. Hay quienes señalan de que el debate debió continuar y la votación debió efectuarse también. En el marco de lo que ocurrió ayer, ¿tomó una buena decisión el Congreso de ya no seguir con el debate y votación de la moción de censura? Carlos, ahí estamos ante un problema que me parece que está afectando los procedimientos institucionales del Congreso. Mucho está afectando la naturaleza del funcionamiento del Congreso, la intromisión, digámoslo, o
la afectación que puede tener la digitalización de las comunicaciones. Por eso, cuando uno atiende a la materialidad de un anuncio, como el que realiza el presidente Castillo ayer, o la materialidad del anuncio que realizó en su momento el presidente Vizcarra cuando por televisión dio por disuelto el Congreso, sin que se hubieran cumplido con los canales formales, estamos ante un fenómeno de informalización de la política que dificulta la predecibilidad y la regularidad en el desempeño de las instituciones constitucionales. Esos son los riesgos ante los que nos encontramos con la digitalización de las comunicaciones. Mientras que esto no sea reconocido formalmente por el derecho, cualquier tipo de comunicación, no obstante la materialidad o el principio de realidad ante el que nos encontramos, para el derecho eso no es válido. Esa, sin embargo, ha sido una tendencia contraria a la que más o menos se viene difundiendo en la conciencia colectiva. La opinión pública cree que basta un Twitter, la opinión pública cree que basta la comunicación de televisión por el señor Vizcarra respecto a la disolución del Congreso. Lamentablemente esto está mermando la fortaleza de las instituciones constitucionales en el Perú. Compañeros, brevemente, por favor, porque nos queda poquísimo tiempo. ¿Le atribuye la República a usted declaraciones respecto del proceso de acusación constitucional por traición a la patria? Usted declara ahí que es un procedimiento mucho más fácil porque requiere menos votos que la vacancia, 66 en vez de 87, pero mucho más lento, y calcula usted que no se podría resolver antes de 3 meses y cuyo resultado debe ser elevado a la Corte Suprema. Explíquenos, por favor, por qué demoraría tanto más 3 meses y a qué puede concluir el Congreso si es que este tema llegara a ser votado en el Pleno. Mi querido Fernando, me la pones muy difícil porque la valla que me das es que tengo que ser breve ante una explicación que debe ser complicada porque el procedimiento no es nada sencillo. A mí me tomó aproximadamente media hora de conversación con la reportera de la República, explicarle todo lo que tú has dicho en un par de minutos, pero para tratar de cumplir con la valla que me impones, lo que tengo que decir es que efectivamente las acusaciones constitucionales no duran mínimo 2 meses o 3 meses. Entonces, si la acusación que tiene el presidente Castillo es por el delito de traición a la patria, efectivamente, si se consigue acusarlo ante la Corte Suprema, se requerirían solamente 66 votos. Como consecuencia de ese procedimiento, con los 66 votos, el siguiente paso que tendría que cumplir el Congreso sería el decidir si es que suspende al presidente de la República para que lo pueda juzgar la Corte Suprema. Entonces ahí nos encontramos ante un tipo de suspensión diferente a la que ocurre cuando el presidente de la República es acusado por infracción de la Constitución. Bueno, entonces, quedémonos entonces con esta explicación sí. inicial. El tema, como ha dicho usted, es largo, tendremos que invitarlo nuevamente para hablar específicamente de eso, pero hemos comprendido ya el concepto general. Disculpe que no nos dé tiempo. Te tomo la palabra, querido Fernando. Ok, muchas gracias y muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP, doctor Delgado Güembe. Recuerdo que es uno de los especialistas más reconocidos en derecho parlamentario. Vamos a una pausa y entramos al segmento final de